¿Están listos, hermanos? Bueno, vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a leer primero Nehemías 4 del 6 en adelante. Nehemías 4 del 6 habla de cómo este personaje, Nehemías, tiene en su corazón reconstruir la ciudad de Jerusalén, que está devastada, está en ruinas, está en fuego. Entonces pues está muy mal, y Dios toca su corazón y lo guía para que puedan empezar esta reconstrucción de la ciudad. Pero en medio de esta historia hay muchos principios que podemos sacar para nuestra vida. Vamos a leer, dice la palabra de Dios: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Vea esa frase, me gustó. El pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, todo el pueblo: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Señor, queremos poner en tus manos este momento de abrir tu palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo use la espada de la armadura de Dios, usa la espada del Espíritu para hablarnos al corazón, para penetrar en nuestros pensamientos, en nuestra alma, en nuestras decisiones, y que podamos, Señor, entender lo que tú sientes, lo que ves acerca de edificar una familia, Señor. Bendice este tiempo juntos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, edificar una familia cristiana como Dios manda o como Dios pide es para valientes, una tarea bastante difícil. Tener una buena familia cuesta trabajo, porque se necesita trabajar en tu matrimonio, en tus hijos, en tus nietos, en los problemas diarios, en la economía de la casa, en la relación con los suegros, en tener un patrimonio. Bueno, hay un montón de cosas, ¿verdad?, que implican tener una casa. Ahora, ¿qué se necesita para edificar una casa cristiana, un hogar cristiano? Hay muchas cosas definitivamente, pero yo me ponía a pensar cómo realmente hay unas cuantas cosas que podríamos decir que son muy importantes en un matrimonio, en una casa. Y una de las cosas que quiero que hablemos en esta noche es lo que nos enseña Nehemías al edificar. En el caso de él, no buscaba edificar un hogar, buscaba edificar un muro. Sin embargo, él nos puede enseñar varios principios. Cuando uno intenta buscar a Dios, buscar que su familia marche bien, buscar hacer las cosas como a Dios le agrada, no va a ser nada fácil, y entonces necesitamos algunos principios. Ahora, en el caso de Nehemías, la historia de Nehemías nos enseña cómo edificar algo y qué es lo que se necesita. Y una de las cosas que aquí Nehemías enseña es tener una actitud positiva, la actitud correcta
para edificar nuestra familia. En el caso de Nehemías, hermanos, 70 años antes de Nehemías, Zorobabel, ustedes han escuchado de este personaje, Zorobabel se las había arreglado para reconstruir el templo judío. Acuérdense que toda la ciudad era un desastre, y lo primero que hace Dios es mandar a Zorobabel y reconstruir el templo judío. Luego, más tarde, ahora estamos viendo unos 13 años después de eso, Dios manda a Esdras, y Esdras restablece el sacerdocio o la adoración, el estudio de la Biblia en la nación de Israel, las necesidades espirituales. Y ahora requerían de alguien que construyera la ciudad. En este caso, Dios pone en el corazón de Nehemías hacer esto. Y el muro de Jerusalén seguía en ruinas, y la noticia le destroza el corazón. Si ustedes han leído el libro de Nehemías, en el capítulo 1, pues está cargado, está dolido, y pues se tiene que ir a trabajar así. El problema es que era copero del rey, y el copero le pregunta: oye, ¿qué tienes? ¿Por qué estás triste? Y teme por su vida, porque nadie podía trabajar con cara larga en el palacio. Y entonces pues le dice Nehemías que está apesadumbrado porque su nación toda está destruida, y el rey le dice: bueno, pídeme lo que quieres que te conceda. Y le dice Nehemías: pues mándeme a Jerusalén, y quiero reedificar la ciudad de mis padres. Entonces lo manda, y el muro alrededor de la ciudad pues estaba todo destruido, pero era lo primero que tenían que hacer para asegurar la ciudad. Y la construyen en un tiempo récord. Si usted estudia el libro de Nehemías, sabrá que se construye en 52 días. Quiero ver que una casa se construye en 52 días, ¿verdad? Allá donde yo vivo hay muchas casas en construcción, en obra negra, y pasan meses y meses y meses y meses y no acaban. Entonces, como para que fuera en 52 días el muro, yo creo que fue una hazaña en tiempo récord. Pero Nehemías, al estar construyendo un muro, o en este caso la ciudad, nos enseña varios principios. De hecho, si ustedes un día leen el libro de Nehemías, léanlo no pensando en el muro, sino en principios para la vida. De hecho, alguien dijo que gente que se dedica a dar cursos de liderazgo allá afuera en las empresas, ¿sabe de dónde sacan su material? Del libro de Nehemías. Varios de ellos enseñan del libro de Nehemías algunos principios. Entonces es interesante, porque el mundo aprecia esto. Digo, no lo aprecian porque amen a Dios, lo aprecian porque de ahí sacan su contenido para su chamba y para cobrar, ¿verdad? Y cobran bien a las empresas. Pero estos principios nos ayudan a nosotros, y en el área de la familia es bien importante que podamos abrazar estos principios. Entonces vamos a ver cómo se debe tener una actitud positiva en la familia. Entonces vamos a empezar, hermanos, considerando la importancia de tener ánimo. En el versículo número 6 hay una frase que a mí me gustó mucho a la hora de leerlo. Cuando está hablando de Nehemías, él dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Y luego fíjense la siguiente frase: porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Fíjense esa frase: porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Miren, hermanos, para edificar bien cualquier cosa se necesita ánimo. Imagínense que usted quiere empezar un buen negocio, pero no tiene una actitud correcta, o no tiene ánimo, y pues lo hace así como a regañadientes. No, pues así no se puede, ¿verdad? No se puede empezar un negocio con una mala actitud. No se puede estudiar y aprender bien y tener una carrera con una mala actitud. No se puede ir a trabajar y trabajar bien en alguna cosa riesgosa sin que haya peligro, y necesita hacerlo con buena actitud. Ahora, para edificar bien cualquier cosa necesita usted ánimo. Sin ánimo, hermanos, usted realmente va a batallar mucho en lo que está haciendo. Es como querer empujar una piedra que no se quiere mover, ¿verdad? O tratar de jalar un burro que se queda ahí y es necio, ¿verdad? Entonces no se puede, y a lo mejor se puede intentar empujar o forzar las cosas, pero es muy frustrante. Ahora, en el caso de Nehemías, él dice: llegamos hasta la mitad, pero porque la gente tuvo ánimo para trabajar. Hermanos, sin ánimo en su vida espiritual, usted no va a llegar muy lejos.
sin ánimo para meterse a las cosas de Dios, no va a llegar muy lejos. Y también en las cosas de la familia, nosotros necesitamos tener ánimo para luchar por tener la familia que Dios quiere que tengamos. Sin ánimo las cosas son muy difíciles. Aunque le paguen, sin ánimo es muy difícil hacer las cosas. Hay un proverbio que dice en la palabra de Dios acerca del ánimo esto: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al del ánimo angustiado? Entonces, este versículo nos dice cómo una persona puede hasta con buena actitud pasar la enfermedad, ¿verdad? No sé cómo se sentía cuando le dio el COVID. Creo que casi a todo el mundo nos dio COVID, ¿verdad? Y una de las cosas que eran muy importantes para el COVID era la actitud que una persona tenía. Cuando una persona emocionalmente se resentía y decía, tengo COVID, me voy a morir, y se ponía toda ansiosa, eso afectaba en cómo le afectaba el COVID. Pero cuando una persona estaba tranquila, iba a tomarse las cosas, cuidarse, era más fácil que enfrentar el COVID. Entonces, la actitud cambia una enfermedad. Y por eso el versículo dice eso: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al del ánimo angustiado? Y de la misma manera, hermanos, usted y yo necesitamos pensar en que Dios quiere bendecir nuestras familias. Simplemente le tenemos que echar ganas, tenemos que tener una actitud para trabajar, ¿ok? En realidad la actitud es a veces lo más importante de todo, porque desde ahí empieza lo que Dios quiere hacer. Pero Dios no te va a empujar para decir, ándale, yo te quiero bendecir, y ándale, y te empuja para que seas bendecido. Dios no puede obligar a que tú busques la bendición que Dios puede dar. Se necesita la actitud, ¿verdad? La actitud de buscar hacerlo, el ánimo. Y miren, hermanos, siempre llega a haber momentos donde hay desánimo. La Biblia dice que Pablo le dice a los tesalonicenses: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Entonces, cuando alguien está desanimado, hermanos, es muy difícil que pase una prueba, es muy difícil que saque la chamba, es muy difícil que la enfermedad la pueda vencer. Es muy difícil porque yo he visto, por ejemplo, cuando una persona está enferma y está desanimada y deja de comer, se va para abajo todo. Yo he visto, cuando una persona deja de comer al estar enfermo, es ya muy difícil, y realmente es uno de los indicios cuando uno sabe que las cosas van a terminar muy mal. Una persona por el desánimo deja de comer. Entonces el desánimo muchas veces nos afecta en el corazón. El desánimo es como un virus que entra en el corazón y empieza lentamente a trabajar. Hermano, no se permita vivir una vida cristiana desanimada. Y si tiene desánimo en su corazón, dígale: Señor, yo tengo desánimo, reconozco que hay desánimo, anima mi corazón, quiero tener ánimo para trabajar, quiero tener ánimo para leer tu Biblia, quiero tener ánimo para luchar por mi familia y que sea una familia que te ame. Y hermanos, yo he visto en los matrimonios o en las familias mala actitud. Cuando yo hablo con un matrimonio, para mí es muy importante la actitud. Cuando una persona tiene la actitud correcta, Dios puede empezarles a ayudar. Pero cuando una persona tiene la actitud incorrecta, yo he dicho esto, ni Dios les puede ayudar. Por ejemplo, yo he visto la actitud de renuncia. La actitud de renuncia es que en la casa uno dice, no, ya vamos a separarnos. Pero mire, hermano, supongamos usted tiene su coche y de repente se le acaba la gasolina. Yo no he visto todavía ninguna persona que diga, no tiene gasolina, ya, ahí lo voy a dejar, ya me voy en la combi y me voy a olvidar del coche. Nadie hace eso. ¿Qué hace? Busca la manera de ponerle más gasolina y punto. Pero no lo vas a abandonar ahí. Entonces, y eso mismo pasa en las casas. Hay a veces problemas, hay a veces complicaciones, pero ¿qué pasa si su familia tiene muchos problemas? No lo abandona, no lo deja tirado y se va. Y además le echa más gasolina. ¿Sí ve? Y eso tiene que ver con la actitud. Por ejemplo, también hay la actitud negativa. Yo he visto mucha gente que dice, no, nunca va a cambiar, pastor. No, yo no puedo cambiar. No, pues sí, precisamente con esa actitud no vas a cambiar. Con esa actitud no vas a llegar a nada, ¿verdad? No, ella no va a cambiar jamás. Él no va a cambiar. Yo no puedo cambiar. No, pues con esa actitud
no va a volar muy lejos. O también la actitud amarga. La actitud amarga es cuando alguien dice, en cuanto tenga oportunidad yo se la voy a cobrar, me las va a pagar, ¿verdad? Y hay gente así, ¿verdad? Y a lo mejor usted alguna vez ha sentido así en su casa, ¿verdad? Me las va a pagar. Y a veces entre hermanos lo piensan o entre esposos lo piensan, ¿verdad? Cuando tenga la oportunidad se la cobro. O también la actitud soberbia. Una actitud soberbia es la que dice, no merece mi perdón, no merece que yo le perdone, y la otra persona le pide perdón, ¿me perdonas? Y el otro, no te perdono. Y esa es una actitud soberbia, ¿sí? Ahora, con una mala actitud Dios no puede trabajar mucho en nuestra familia, en nuestra vida. Entonces por eso usted debe de checar constantemente su actitud. ¿Cómo es su actitud? ¿Sabía que la actitud es tan importante que hasta la manera en que usted escucha la predicación es decisiva para ver si Dios le va a hablar o no? Si usted nada más viene, se sienta y pone cara de atención y a ver qué me cae, va a ser muy difícil que Dios le hable, sinceramente. Podría pararse el mejor predicador y acuérdese que hasta el mejor predicador, cuando alguien tiene una mala actitud, no le cae nada. Pregúntele a los fariseos, a los herodianos, a los saduceos. Se fija, cuando ellos escuchaban a Jesús, no les era de bendición. ¿Por qué? Porque estaban buscando cómo hacerle tropezar. Así dice la Biblia. Entonces, no les era de bendición. Entonces, si usted está aquí, tenga la actitud de decir, Señor, háblame a mi corazón, dame algo que me toque mi corazón, que me ayude a vivir mejor para ti, para establecer una buena familia. Y yo le quiero animar a hacer esto. Cada vez que se predique la palabra de Dios, en su corazón ore, Dios, dame algo para mí, necesito alimento, necesito algo para mi vida. Entonces la actitud es muy importante. La importancia del ánimo dentro de la familia y dentro de su vida espiritual es meramente importante. Si no, no vamos a llegar a nada. Ahora, Nehemías tenía buena actitud, el pueblo tenía buena actitud, ¿y qué hicieron? Edificaron hasta la mitad del muro. Ahora quiero que veamos otra cosa más. Cuando uno tiene ánimo y buena actitud, pronto va a haber obstáculos, ¿sí? Debemos esperar oposición cuando edificamos nuestra familia. En el versículo 7 de Nehemías, capítulo 4, acabamos de leer el 5 y el 6, ¿verdad? Como dice la Biblia que edificaron hasta la mitad del muro. Pero vean lo que dice luego, versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Entonces en la edificación del muro, hermanos, empezó a crecer la oposición alrededor. En este caso Sanbalat y Tobías, los árabes, los amonitas, los de Asdod, que eran los filisteos, eran gente alrededor que no estaba contenta con que Nehemías edificara algo por bien de la ciudad. Un autor dice que Sanbalat era gobernador de Samaria. Si usted recuerda, Samaria era una ciudad vecina al norte de Jerusalén. Ahora la cosa es que si Sanbalat era gobernador de Samaria, al norte de Judea, pues a lo mejor él tenía esperanzas en que, como estaba todo arruinado allá en Jerusalén, pudiera expandirse él en su gobierno. Entonces no le gustó que empezaran a rescatar la ciudad de Jerusalén. Entonces le echó a perder sus planes y por eso se encolerizó posiblemente. Ahora la cosa es esta, hermano: cuando usted trata de edificar algo, algunos no van a estar contentos. Es más, si usted quiere en su corazón, usted quiere una familia cristiana, usted quiere una vida cristiana, inmediatamente usted se va a echar de enemigo a Satanás. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, dice la palabra de Dios. Y yo creo que Satanás está interesado en destruir vidas, en destruir su matrimonio, en destruir sus hijos, en destruir su familia si usted se deja. Entonces es muy importante que usted piense en esto. Usted no puede esperar que sea fácil, hermanos. Lo peor que un cristiano puede pensar es que yo voy a entrar, yo voy a servir, yo me voy a involucrar, yo voy a buscar a Dios y todo me va a ir bien. Es lo peor que un cristiano puede pensar, porque se le va a romper su burbuja muy triste.
y se va a frustrar y se va hasta a traumar o se va a resentir porque está pensando que todo va a ser fácil. Y hermanos, el día que usted decide hacer algo para buscar a Dios, debe en ese mismo momento esperar que haya oposición. Una de las cosas que hago con los hermanos que toman su discipulado, las primeras veces que nos reunimos, de los 3 meses que tenemos como estudio, yo les advierto y les digo, hermano, usted está aquí con el fin de aprender, de crecer en su fe, pero quiero que sepan que ustedes van a tener obstáculos, que van a tener ataques, que van a tener cosas que les desanimen. Y no es que yo lo desee, no es que yo le eche la sal, como dicen algunos, es que uno conoce lo suficientemente el camino del Señor como para advertirlo. Varias veces yo he visto varias veces, en muchos años, gente que decide recibir a Cristo y empiezan los ataques familiares, en el trabajo. He visto que gente apenas decide bautizarse y vienen ataques. Es más, hay gente que se bautiza y es el último día que llega a la iglesia por los ataques. Hay gente que empieza su discipulado y empiezan los ataques. Hay gente que empieza a asistir a la iglesia, a leer su Biblia y empiezan los ataques. El día que usted se determina a hacer algo para Dios, sepa que va a haber obstáculos, porque Satanás no está contento, hermanos. Y cuando usted trata de edificar su familia, de que sea más espiritual su familia, también va a haber mucho obstáculo. Por ejemplo, en mi casa yo veo mucho obstáculo para tener nuestro tiempo devocional. Tal parece que a esa hora de la noche todo el mundo me quiere llamar o hay algo que hacer y se complica. Entonces hay obstáculos para que usted tenga su devocional con su familia. Hay obstáculos. Simplemente usted busque cómo hacerle para que se tenga ese devocional familiar. O por ejemplo, cuando se quiere tener una bonita familia, hay obstáculos. Por ejemplo, el resentimiento. Es muy difícil cuando una persona tiene resentimiento en su corazón, porque no le deja estar bien en casa. Es más, una persona que tiene resentimiento hasta quiere pelear, ¿verdad? Y está buscando la oportunidad para pelear en casa porque tiene resentimiento. O por ejemplo, cuando hay orgullo. Yo decía, cuando hay orgullo, uno no ve sus propios errores, uno no está dispuesto a perdonar, uno no está dispuesto a ceder y hacerlo de otra manera. ¿Por qué? Porque hay orgullo. Entonces, cuando uno quiere tener una buena familia, uno debe de darse cuenta que va a haber obstáculos. Y Nehemías, no sé si lo esperaba, pero le pasó. Tenían ánimo y ante el ánimo hubo obstáculos, hubo enemigos y que quisieron echar para atrás toda la construcción, ¿ok? Y hermano, cuando usted quiera construir su vida, su familia, su matrimonio, su servicio a Dios, cualquier cosa que quiera hacer en la vida espiritual, usted recuerde que sí va a tener obstáculos. Espérelos y póngase fuerte y agárrese del Señor, ¿ok? Ahora hay algo más que yo quiero que usted vea ahí. ¿Qué debemos recordar cuando vienen esos obstáculos? Sí van a venir, no se trata de si sí o si no, sí van a venir. Entonces lo que yo le quiero preguntar es, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo debe responder usted? Quiero que vea cómo responde Nehemías. Porque le atacan a Nehemías, empiezan a haber amenazas. Y ve el versículo 9, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Mire cómo la oración contrarresta las presiones de los obstáculos que hay en la familia o en la vida. Entonces quiero que usted piense en esto. Hubo desánimo, hubo ataques y entonces ¿qué hizo Nehemías? Se puso a orar. Y hubo debilitamiento, porque dice la Biblia que los acarreadores se habían debilitado. Había un montón de escombro, entonces los acarreadores quitaban todo el escombro para dejar lugar y que pudieran empezar a construir. Y hermanos, las fuerzas se debilitaron porque no era una cosa fácil de construir, era un muro alrededor de toda la ciudad. Entonces había mucho escombro, muchas ruinas. Entonces quitar esto iba a ser difícil. Y entonces en medio de esta tarea sus fuerzas se debilitaron. Mire, hermano, cuando usted tiene ánimo para trabajar, ánimo para edificar a su familia, a sus hijos, usted sepa que va a haber obstáculos, pero también va a haber cansancio.
Por ejemplo, cuando alguien dice, yo voy a empezar a leer mi Biblia, cuando voy a leer la Biblia con mis hijos, cuando voy a tener mi devocional, cuando voy a tener el devocional con mi familia, cuando voy a empezar a orar con mi esposo, con mi esposa, eso cuesta y a la larga empezamos a debilitarnos y nos cansamos. Y Nehemías quería edificar este muro, pero en medio de esta tarea hubo debilidad. Ahora, era una empresa que iba a necesitarse mucho. Tardaron 52 días. No era una empresa que iba a empezarse y rápido en 2 días iban a terminar. Se llevaron 52 días y eso fue muy rápido, hermanos. Ahora, en el caso de Nehemías, se cansó el pueblo, se debilitaron las fuerzas, pero se puso a orar, hermanos. La oración contrarresta a los ataques que usted y yo tenemos. Porque acuérdese, cuando son ataques de Satanás, hermano, usted no puede pelear contra Satanás, puede resistirlo con el poder de Dios, eso sí. Pero usted no puede vencer a Satanás por sus propios medios. Y cuando usted intenta edificar su hogar, no es una cosa que usted va a tardar 1 o 2 años, es una cuestión de años y años de tratar de luchar por su matrimonio, por sus hijos, por los proyectos de la casa. Por ejemplo, alguien dice, vamos a ahorrar para un terrenito y comprar una casa. ¿Cuánto tiempo tarda eso, hermanos? 1 o 2 años. No. En primera, para pagar todo un terreno es muchos años. Luego, para poner algo son varios años. Para tener una casa, cuando una persona tiene una casa ya construida, pasaron años, hermanos. Entonces, usted no puede pensar que edificar una buena vida cristiana va a tardar 1 o 2 meses. Es una cuestión de años y años de estar creciendo, aferrándose al Señor y sabiendo que va a haber obstáculos y estar orando por esas situaciones. Señor, tengo esta necesidad y vengo a ti porque te necesito, ¿sí? Entonces, sepa que va a haber cansancio espiritual. Sepa que en su vida cristiana y en su familia va a haber cansancio espiritual. ¿Qué es cansancio espiritual? Bueno, yo así lo defino. Es la pesadez en el corazón que no te permite luchar. Es pesadez en el corazón que no te permite luchar, o en tu vida cristiana o en tu familia, especialmente en medio de las luchas largas. Ahora, cuando hay un problema en la casa, necesitamos orar mucho. Si tiene un problema en su matrimonio, ore por ese asunto. Si hay un problema con sus hijos, ore por ese asunto. Si hay un problema de orgullo, ore para que Dios quite el orgullo. Cuando hay heridas, pídale a Dios que le quite esas heridas y que pueda perdonar, quitar ese resentimiento. Mire, hermano, la oración logra lo que nuestros esfuerzos no pueden lograr. Entonces acuérdese de eso. La oración logra lo que nuestros esfuerzos no pueden lograr. Me acuerdo de esa frase que alguien una vez me compartió. La oración mueve las manos que mueven al mundo. Y cómo me gustó esa frase, porque hay cosas que no puedo mover yo. Pero cuando entendemos que la oración mueve las manos que mueven al mundo, creo que tenemos que orar un poquito más, ¿no? Ahora, es muy interesante, hermanos. Ven el versículo 3. Hubieron los ataques. Uno de los ataques era que fueron insultos de Tobías. Y Tobías ridiculiza a Nehemías y a todo lo que ellos están haciendo. Fíjese en el versículo 3. Fíjese lo que Tobías dice acerca de ellos. Dice, y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. ¿Qué está diciendo ahí? No, estos cuates no saben trabajar, le está quedando todo chueco, y si sube un animalito, va a tumbar todo. O sea, ¿qué está diciendo? No, estos cuates no sirve para nada lo que están haciendo. Pero vean el versículo 4. ¿Qué hace Nehemías? ¿Le responde? ¿Le escribe carta? ¿Se burla de él? No, fíjese, se pone a orar. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón. Baldón significa afrenta o injuria, ¿verdad? Entonces vuelve la injuria de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Entonces fíjese, cuando uno quiere edificar va a haber ataques, hasta va a haber insultos, pero fíjese, ¿cómo responde las personas cuando son insultadas? Va de regreso, ¿no? Pero algo que a mí me es de bendición es que Nehemías, en vez de intercambiar insultos, Nehemías ora a Dios y por la obra
y para continuar con la obra. Entonces, como cristianos, hermanos, no podemos responder así cuando alguien nos insulta, cuando nos ataca y contraatacar. ¿Cómo contraataca un cristiano? ¿Cómo contrarresta más bien? Con la oración. Entonces, ore más por esa situación, por sus hijos, por su esposo, por su esposa. Ore porque Dios obre en ellos y no responda carnalmente, hermanos. Cualquiera de nosotros podemos responder carnalmente, pero pídale: Dios, guarda mi boca, guárdame de contestar carnalmente. No respondas mal, responde con oración. Amén. Ahora, déjeme decirle una última cosa que está también ahí en nuestro pasaje. El pueblo primero tenía ánimo, luego el pueblo se debilita y es atacado, y ellos pierden el ánimo, y se pone a orar Nehemías. Pero después Nehemías intenta hablar con el pueblo para reanimarle. Vea el versículo 14, hermanos. Fíjese lo que les dice Nehemías, porque hay dos conceptos muy bonitos aquí. Dice Nehemías: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Mire, Nehemías se encuentra con un pueblo debilitado, temeroso, desanimado y preocupado. ¿Cómo se podía seguir construyendo un muro así? Así no se puede, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Nehemías? Se pone a orar, pero además de orar, ¿qué hace él? Trata de animar a la gente. ¿Cómo les anima? ¿Cómo renuevan las fuerzas? Bueno, hay dos cosas que aquí Nehemías les dice. Él les dice algo bien lindo, les dice: acordaos del Señor, grande y temible. Y hermano, Nehemías quería que ellos se acordaran cuánto les había ayudado Dios. En realidad, Nehemías vio la mano de Dios, cómo actuó, cómo él llegó a Jerusalén y todo era desastre, todo era escombro. Y él empezó a ver cómo Dios empezaba a obrar, cómo empezaba a edificarse el muro, y entonces él vio el poder de Dios. Ahora, hermano, cuando usted esté desanimado, a propósito, sí se va a desanimar. Cualquiera de nosotros se desanima. Creo que no podemos evitar desanimarnos, pero lo que sí podemos hacer es aprender cómo salir del desánimo. ¿Sí me escuchó o no? Lo repito, tal vez no podemos evitar desanimarnos, pero sí podemos aprender a salir del desánimo. Ahora, ¿cómo podemos salir del desánimo? Acuérdese del Señor. Acuérdese de otras veces cómo Dios ha obrado en su vida. Acuérdese de las victorias que Dios le ha dado antes. Mire, ¿se acuerda del rey David cuando Saúl empieza a reírse de David? Le dice: oye, tú no vas a poder hacer frente a este gigante que es soldado desde su juventud. ¿Y qué hace David para tener ánimo? Gracias, rey, ni tú confías en mí, o sea, ni siquiera tú me das el voto de confianza. Me está diciendo que yo no puedo, gracias. Pero ¿cómo se anima a sí mismo? Se acuerda de las victorias de Dios y le dice: cuando yo era pastor de ovejas, si venía un león o una osa, yo los mataba, y el mismo Dios que me libró de la boca del león, de las garras del oso, es quien me va a librar de las manos de este filisteo. Fíjese cómo pensó David. Entonces, tú no puedes evitar que gente hable cosas negativas de ti, o te tire al piso, o te insulte, o te ataque, o Satanás se meta contigo. Tal vez no lo puedes evitar. Tal vez no puedes evitar que te desanimes, pero puedes aprender a salir de ese desánimo. ¿Cómo? Acordaos del Señor, grande y temible. Y hermano, usted se puede acordar del Señor aún en los tiempos más difíciles. Estaba viendo que en Jonás hay un versículo muy interesante, Jonás 2:7, escúchelo, porque Jonás recuerda al Señor en el tiempo más difícil de su vida, que es cuando está dentro del vientre del pez. Y Jonás escribe y dice esto: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Fíjese, está diciéndolo un hombre que está dentro del pez. Entonces, cuando su alma desfallezca, hermano, hermana, aprenda a sacudirse el desánimo, aprenda a recordar al Señor. Porque, hermano, cuando nosotros tenemos poco ánimo,
Ya no queremos ir a la iglesia, no queremos leer la Biblia, no queremos salir a ganar almas, no queremos servir. Pero usted, si depende de su ánimo para seguir adelante, y su ánimo es muy, ¿cómo se dice? Volátil o titubeante, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice Santiago. Entonces usted no puede tener doble ánimo, usted tiene que renovar su ánimo. ¿Cómo? Acuérdese de su Señor, acuérdese. Él nos va a sostener. Y si usted no puede sostenerse, ¿está bien? Dígale: Señor, yo no puedo, pero tú sosténme. Y Él lo va a hacer, hermanos. Y hay una cosita última que también aquí le dice Nehemías al pueblo. No nada más les dice: acordaos del Señor grande y temible. Acuérdese qué tipo de Dios tiene usted. El Dios nuestro no cabe en una tarjetita en la cartera. El Dios nuestro no es contenido por una escultura. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra. Y si Él hizo eso, ¿a poco no te puede ayudar en tu vida? Entonces, no menospreciemos su poder. Acordaos del Señor grande y temible. Pero Nehemías en el versículo 14 les dice algo más. Le dice: y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y lo que está diciendo aquí es, le está diciendo al pueblo: miren, tenemos que acabar este muro, pero no porque yo quiero que pongan más tabique. Entonces Nehemías le recuerda por qué ponen los tabiques, por qué hacen lo que hacen. Y les dice: mire, el punto no es los tabiques, el punto no es la cuchara, la mezcla, levantar el muro, está a la mitad. El punto no es nada más acabarlo para tomarnos una foto y de que ya acabamos. Él dice y les recuerda por qué están haciéndolo. Porque el muro iba a ser una protección para su familia en el futuro. Hermanos, muchas veces se nos olvida por qué hacemos lo que hacemos en la vida cristiana. A veces sentimos que ya no queremos o ir a la iglesia o leer la Biblia, ya no queremos hacer muchas cosas. Pero quiero que reflexione usted esto. ¿Qué le va a pasar a su familia si usted deja de ir a la iglesia? ¿Qué le va a pasar a tu vida cristiana y a tu fe si dejas de leer la Biblia? Yo sé qué le va a pasar. Se va a enfriar, se va a desanimar, su matrimonio va a empezar a fallar, el mundo se va a robar a tus hijos, van a ser presas del pecado, de Satanás, tu matrimonio va a empezar a irse para abajo, los proyectos van a derrumbarse. Yo creo que cuando alguien dice: no quiero ir a la iglesia, pero voy porque yo quiero que vayamos, también mis hijos necesitan escuchar la palabra de Dios. Yo también necesito, pero quiero que mis hijos sepan que siempre vamos a la iglesia. ¿Qué está diciendo? Está animándose pensando en su familia. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Anímese pensando en su familia, hermano. No es venir por venir. Ya viene el miércoles, ya viene otro miércoles, ya viene otro miércoles, ya viene otro miércoles, ya viene otro domingo, ya leí la Biblia una vez, ya la leí 2 veces, ya la leí 3 veces, ya leí un libro cristiano, ya hice muchas cosas. ¿Qué te hace seguir adelante? Muchas veces es mi familia, mis hijos, los que van detrás de mí. Y hermanos, por eso uno debe de seguir adelante, por sus hijos, por su familia. Amén. Si usted y yo abandonamos el camino de Dios, ¿cómo vamos a alcanzar a nuestra familia para Cristo? No vamos a poder. Nos va a empezar a fallar la fe. Por eso, hermano, piensa en esto. Ánimo para trabajar. Va a haber obstáculos. Contrarreste esos desánimos y esos ataques y esa debilidad con orar a su Señor. Número 4, renueve sus fuerzas. ¿Cómo? Acordaos del Señor grande y temible, hágalo por su familia también. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos poner en tus manos las familias que estamos aquí, quizás algunas también que se han conectado. Te ruego que ahora nos ayudes a tomar decisiones, determinaciones del corazón para seguir en tu camino, para edificar una familia que te agrade a ti. Y Padre, te pido que obres entre nosotros para que podamos tomar decisiones, y si alguno aún no ha recibido a Cristo en su corazón, que pueda hacerlo en esta noche.
Y con ojos cerrados, quizás alguno ya tiene desánimo. ¿Por qué no le pide a Dios que le renueve, que se acuerde usted de qué Dios tiene usted? O a lo mejor quiere edificar una familia y no se ha dado cuenta que necesita cambiar su actitud, tener el ánimo para trabajar en su familia y en su fe. Si Dios le ha hablado de alguna manera, hermano, tome alguna decisión. ¿Quién podría decir, pastor, Dios me habló en mi corazón y estoy tomando decisiones? ¿Puedo ver su mano un momentito? Amén, amén, amén. ¿Por qué no ora a Dios en su corazón y le dice, Dios, tú me hablaste a mi corazón? Quiero que sepas que sí he tenido desánimo, pero perdóname porque había olvidado qué tipo de Dios tengo. El Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de Josué, el Dios que ha hecho grandes maravillas en el Antiguo Testamento, también es nuestro Dios, hermanos. Y usted puede pedirle a Él que su mano esté con usted para sostenerle en los tiempos difíciles. Ore a Dios, fortalézcase y contrarreste. Tal vez usted tiene problemas en casa, póngalos en oración. No solamente esta noche, sino constantemente esté orando a Dios por estas situaciones. Si hubiera alguien que dice, pastor, yo no estoy seguro de ir al cielo, ¿por qué no le dice, Señor Jesús, perdóname por mis pecados? Reconozco que soy pecador, que no merezco tu salvación, pero reconozco que necesito que tú me salves, que entres a mi vida, me des vida eterna y cambies y transformes mi vida, pero quiero recibirte como Salvador. Y si alguien o aquí o allí en el internet está dándose cuenta de la necesidad de recibir a Cristo, hágalo en su corazón. Hágamelo saber. Si alguien dice, yo estoy recibiendo a Cristo, hágamelo saber. Señor, en esta noche queremos pedirte que reanimes nuestro corazón, porque a veces desfallece nuestro corazón, a veces nos desanimamos. Te ruego, Padre, que bendigas las decisiones tomadas en esta noche, de la manera que tú hablaste a nuestro corazón. Ayúdanos ahora a seguir con la decisión de tener ánimo en nuestra vida cristiana, en nuestra fe, y en edificar una casa cristiana, un hogar cristiano que te ame y te tema. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a poner